Y bueno, Donald Trump está listo para regresar a la Casa Blanca tras haber prometido actuar en cuestiones como la migración, la economía y la guerra en Ucrania. Pero, ¿cuáles son las principales leyes o medidas que Donald Trump promete que hará cuando ya sea presidente? Se lo vamos a consultar a Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. ¿Cómo está, Samuel? Muy buenas tardes. Qué gusto, Florencia. Encantado de estar contigo. Igualmente, Samuel. Bueno, partamos por uno de los puntos más quizás controvertidos de todas las promesas respecto a la campaña de Donald Trump en estos últimos meses. Él dijo que se va a ejecutar la mayor deportación en la historia de Estados Unidos de personas que estén indocumentadas. Pero también nos preguntamos que eso finalmente puede tener va a ser un tremendo desafío logístico y también legal, ¿no? Por supuesto. Para empezar, Trump está obligado, y esto es lógico, a cumplir lo que ofreció durante su campaña. Y ese cumplimiento estricto va a buscar diferenciarse totalmente de lo que ha venido haciendo Biden y lo que ofreció a su vez el Partido Demócrata de Kamala Harris. Su victoria le permite eso y la amplitud de tener el control en el Senado, una mayoría importante en la Cámara y también una Corte Suprema bastante partidaria, permite que avance en su programa. Ahora, ese programa tiene varias componentes. Componentes quienes lo van a acompañar para empezar, como tú mencionabas hace un poco rato. Está buscando a los republicanos, lo que es lógico, pero aquellos que le han sido más fieles y no han ido a votar por los demócratas. Luego está usando algunos que ya conocemos, el propio caso de este llamado encargado de usar de la frontera. La discusión va a ser complicada, porque va a ser de una manera legal, pero hay que pensar que esto no basta con la intención del país que quiere deportar a los indocumentados o ilegales, sino quien los recibe. Porque no sé qué va a pasar con los países de origen o a dónde van a ir. De ahí que está en bastante alerta el gobierno mexicano. Esto va a tener que ser largamente negociado, porque está el problema de qué hacen con esa cantidad que se supone es bastante significativa de gente que está ilegal. Luego van a venir las presiones de todos lados para ver que se puede morigerar esta medida. Pero no son las únicas medidas, porque sabemos, como tú mencionabas también, que está el tema económico, donde seguramente habrá un alza en algunos aranceles, una baja en determinado tipo de impuestos. También tenemos la búsqueda de mayor cantidad de petróleo para producir, en contra de lo que está pasando en otras partes, y donde está, por ejemplo, la reunión esta de la COP, está sin los grandes líderes. Luego está la liberación de los que participaron en esa toma del Capitolio del 6 de enero, cuando él perdió la elección, y luego también un objetivo de destituir a aquellos funcionarios, que son muchísimos y quién decide, que lo han perseguido, como el fiscal especial. Y bueno, y queda lo que podemos conversar también, que es la parte exterior, que no es nada fácil en el panorama que hay. Le toca. Sí, quiero que vayamos también parte por parte para ir analizando quizás más en profundidad. Ahora, otro de los puntos por los que todos los analistas indican que a los que le atribuyen también el triunfo de Donald Trump en estas elecciones es precisamente la economía y los altos índices de inflación que existen en estos momentos en Estados Unidos. Donald Trump prometió bajar la inflación a como dé lugar, pero si vamos al detalle, a la parte práctica, un mandatario no tiene directamente la facultad para poder realizar y ejecutar de manera en corto plazo esa medida. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es lo que lo pretende hacer? Mediante los que él tiene como poder. Como, por ejemplo, proponerle al Parlamento las medidas que crea necesarias. Pero está la Reserva Federal, que va a tomar también sus medidas por otro lado. Y está lo que también puede corresponder a otros tipos de autoridades intermedias.
Entonces, hay un voluntarismo en esto, no cabe ninguna duda. Ahora, es una de las preocupaciones fundamentales y ahí se está jugando mucho, porque precisamente Trump basó, como tú dices bien, el hecho de que hay una inflación que es de las cosas más sensitivas para el electorado americano y que va a tener que responderle. Ahora, imposible anticipar cuáles van a ser las medidas, porque van a ser seguramente algunas ya conocidas, otras sorpresivas, pero también depende del estado de la economía en general. Y eso va a tener que ser muy bien evaluado para ver si funciona o no funciona y cuándo funciona. Porque aquí está jugando contra el tiempo. Y eso es un factor muy importante, a pesar de que el tiempo para él es solamente el mandato de los 4 años, no hay repetición. O sea, debe estar también viendo lo que ha sido su trayectoria, pensando en ese legado que va a dejar en que siempre ha dicho que ha sido el mejor gobierno y todas estas exageraciones, pero también lo tiene que demostrar. Sí, sin duda. De hecho, él dijo que estaba pensando implementar tarifas arancelarias a todos los productos chinos de hasta un 60%, pero la verdad es que muchos economistas han dicho que eso incluso podría empeorar la situación y aumentar más los precios. Por supuesto, porque ¿cuánta manufactura participa Estados Unidos en esa productividad? Y más bien la que participa es China. Entonces hay allí mucha fuerza de trabajo que permiten precios más bajos. Por otro lado, hay mucha dependencia americana de una infinidad de productos chinos. Y entonces, ¿de dónde los va a obtener? Es un juego que es más bien, pienso que es un poco de inicio, es un poco de decir, aquí vengo yo, este es mi programa, esto es lo que voy a hacer, esto es el objetivo que yo estoy buscando. Y luego va a ir morigerando esto en la medida en que no hay ninguna medida interna norteamericana, especialmente hoy en día, que no tenga repercusión en el campo internacional inmediato. Porque ahí tenemos las sanciones a Rusia, las va a implementar, las va a aumentar, si quiere algún tipo de solución respecto de Ucrania. Y pensando en ello, ¿qué va a hacer? Él quiere mantener a un Estados Unidos sin guerra. Eso es parte de su propósito. Pero las guerras ya están. Y Ucrania lleva 2 años y 9 meses. Y en Israel hay otra, y aparte de otras guerras que tampoco se mencionan y que están vigentes. Entonces, ¿cómo lo va a hacer para dejar a un Estados Unidos que no participe? ¿De qué manera? Buscando la presión a los que están a las partes involucradas en los conflictos. Pero cuidado, porque allí entonces tenemos, si acaso a un Biden que ha permitido una cierta contención de la guerra, no le resulta a Trump y hay una marcha atrás, quiere decir que es muy fácil terminar la guerra si se le pide a la parte vencida que ceda, que por supuesto entregue lo que está pidiendo la parte que está atacando. Todo eso es un juego complicado en que vamos a ver cómo lo logra materializar. Y dependerá mucho también a quién coloque en el Departamento de Estado. ¿Quién es el secretario de Estado? Porque allí vamos a tener cosas que son indicativas, Florencia. Por ejemplo, nos da lo mismo si es un Marco Rubio el que asume el Departamento de Estado, que por supuesto es una persona que podríamos pensar de origen hispano y que va a tener un mayor acercamiento, pero resulta que las declaraciones previas que ha hecho no son muy favorables al mundo hispano, no, de donde puede venir gran parte de los indocumentados que van a ser sacados del país, o bien van a correr riesgo de determinadas posturas de países de nuestra región en que no coinciden para nada con la administración de Trump. En fin, por ahora él está mostrando lo que es lógico que muestre cuando todavía no asume y está tanteando en las negociaciones cómo le va a ir. Una vez asumido el 20 de enero, esto puede tener algunos cambios y ser menos drástico de lo que aparece. Claro. Bien, Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, muchísimas gracias por esta interesante conversación. Siempre es un agrado tenerlo en el programa.
Para mí, gracias, Florencia. Un saludo muy, muy afectuoso. Que esté bien. Chao, chao. Chao, chao.